Muy buenos días, yo soy Pedro Bermeo, soy coordinador jurídico del colectivo Yas Unidos. El día de hoy estamos presentando una demanda contra el gobierno ecuatoriano y contra la fundación Come to the Rainforest por el contacto forzoso a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, conocidos como Taro Menane, en la región del Yasuní. Es importante recordar que los pueblos en aislamiento son pueblos que buscan no tener contacto con el mundo occidental, ¿no es cierto? Son pueblos con la sociedad mayoritaria, son pueblos que viven específicamente, totalmente de su ecosistema, de la selva. Son pueblos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y que por esta razón, tanto en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 57 se establece que sus territorios son intangibles y cualquier tipo de contacto será un delito, el delito de etnocidio. Además de esto, el sistema interamericano en diferentes instancias también ha reconocido la intangibilidad de su territorio, ¿no? Y el principio de no contacto. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2006 ha emitido medidas cautelares precisamente por las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento en el Ecuador, por las masacres que han habido en el 2003 y 2006, así como en otra que hubo en el 2013. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con la CONAIE, recordemos que Yas Unidos es peticionario ante la Corte Interamericana por un caso de vulneración justamente a los derechos de los pueblos aislados, y que hubo sentencia finalmente en marzo de este año, en donde el Estado ecuatoriano, digamos la Corte más alta de la región, declara que el Estado ecuatoriano violó los derechos de estos pueblos precisamente por omitir una serie de acciones de protección, entre muchos otros elementos que están en su sentencia y que hoy se ven nuevamente vulnerados con este caso. De igual manera, la misma Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido la importancia del principio de no contacto, ha reconocido también la autodeterminación, el respeto de la autodeterminación, y que por lo tanto, por ejemplo, no pueden haber actividades extractivas en su territorio, ni nadie se puede acercar, ¿no? Es importante recordar que el simple hecho de que alguien se acerque a estos pueblos puede significar el contagio de enfermedades comunes como una gripe que podría exterminar con toda la comunidad, con toda la población, al no encontrarse con las defensas, con la inmunidad que tenemos, ¿no es cierto?, la sociedad mayoritaria. Por estas razones, justamente hay todo este sistema, ¿no es cierto?, que protege la vida de estos pueblos. Lamentablemente, han sido hechos denunciados ya públicamente. La fundación Come to the Rainforest ha contactado a estos pueblos a través de diferentes mecanismos que ya nos van a explicar más adelante, pero estos hechos vulneran, como les digo, el principio de no contacto, la autodeterminación, de la misma manera que sucedió hace alrededor de 60 años con el Instituto Lingüístico de Verano, en ese primer, ¿no es cierto?, intento de supuestamente evangelizar, de dejar de que estos pueblos ya no sean salvajes, ¿no es cierto?, o civilizar a estos pueblos, con todo el intento de genocidio que ya sucedió una vez en el Ecuador, y por lo tanto que esta fundación, de hecho, digamos, este grupo, el Instituto Lingüístico de Verano, ya fue expulsado, ¿no?, en los 2000. Creo que todo eso, de hecho, son importantes porque reconocen precisamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos pueblos, y que hoy una fundación nuevamente intente hacer exactamente lo mismo que intentó hacer el ILB, evangelizar a estos pueblos, contactar a estos pueblos, civilizar, entre comillas, a estos pueblos, violando flagrantemente sus derechos, pone en evidente riesgo la vida, incluso puede llegar, digamos, a ver el exterminio total de estas comunidades. Por eso consideramos que es fundamental, digamos, que este hecho sea condenado y que también sea reconocido todas las vulneraciones que el gobierno ecuatoriano ha cometido precisamente al omitir, ¿no es cierto?, al no haber hecho nada, a pesar de que hay estas denuncias públicas, no solamente hace varios meses, sino que las actuaciones de esta fundación ya tienen varios años en este intento de contacto. Por esta razón hemos presentado esta demanda, y para eso le doy la palabra a Danilo Caicedo, uno de nuestros abogados, que va justamente a contar la parte técnica del caso.
Muy buenos días, mi nombre es Danilo Caicedo, en este caso funjo como abogado del colectivo Yasunidos. Les comentaré sobre qué trata la demanda y cuáles son sus principales puntos. Pues esta es una acción de protección con medidas cautelares, porque quiero ser muy claro, el daño ya se produjo e incluso el daño se podría estar produciendo en estos mismos momentos. ¿Qué estamos pidiendo con la acción de protección y medidas cautelares? Protección para los pueblos en aislamiento. ¿Ante quién se ha presentado la demanda? ¿Quiénes son los demandados? Uno, el Estado. El Estado por sus omisiones que ya mencionó Pedro. Hay diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y también medidas de protección de la Comisión Interamericana que mandan a que el Estado cumpla con sus obligaciones de protección, obligaciones que están previstas en la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales. Además de esta omisión, pues está la acción directa de la Fundación Come to the Rainforest, quien de manera expresa ha manifestado que ya se ha realizado un contacto y que este contacto ha sido mediante supuestas donaciones o regalos que se entregan en las rutas de casa de los pueblos en aislamiento. Entonces, estos son los principales puntos. ¿Qué derechos alegamos vulnerados? Pues nosotros el derecho más evidente y que está en la Constitución de manera expresa es que los pueblos en aislamiento tienen derecho a mantenerse en aislamiento. Aquí lo que ocurre es de que se ha tomado ciertas prerrogativas bajo una idea de una cultura superior, de un neocolonialismo, de cierta evangelización en la cual se ha pensado de que se intenta evangelizar, culturizar al salvaje. Además de este derecho que es increíblemente importante, se ha violado el derecho a la autodeterminación, es decir, de que los pueblos puedan tomar sus propias decisiones. Aquí la Fundación Come to the Rainforest, a través de sus representantes en Ecuador, han tomado la decisión por los pueblos, tomándose su lugar, y esto es absolutamente reprochable. Otro de los derechos que estamos alegando vulnerados es el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque nuevamente la Fundación, al realizar este contacto sin tomar en cuenta la voluntad de estos pueblos, pues está cometiendo un acto de tipo discriminatorio. A todo esto estamos presentando diversos tipos de prueba, entre ellos las páginas web y las entrevistas realizadas por la gente de Come to the Rainforest, en la que manifiestan de que su intención es clara, un contacto con fines evangelizadores. Esto en cuanto a los derechos violados. Ahora, en cuanto a las medidas, Yasunidos ha tomado como una buena decisión y ha decidido accionar contra el Estado esta acción de protección y medidas cautelares, primero para brindar protección. Protección que ya debía de ocurrir y que el Estado no ha entregado. ¿Cuáles son las medidas que estamos pidiendo? Bueno, sobre todo algo muy importante, ya como causa penal, si es que se produjo un etnocidio. Como ustedes saben, un etnocidio, voy a comentar. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle, ¿Come to the Rainforest ahora mismo está operando o durante cuánto tiempo ha estado operando la agencia EFE? Perfecto. Bueno, Come to the Rainforest afirma que desde el año 2010 se encuentran en el Ecuador y que todavía siguen en acción. Siguen en acción, ahora mismo. Ahora mismo, siguen en la Amazonía. Okay. Pedro, aparte de estas acciones legales que han emprendido Yasunidos, ¿qué otras acciones tienen previsto o les podría conllevar para la defensa de estos pueblos en aislamiento? Bueno, como es de conocimiento público y mencioné antes, Yasunidos es precisamente uno de los legitimados activos en el caso Tagaeri Taromenane, donde precisamente, digamos, una sentencia histórica, no solamente para el Ecuador, sino para toda la región. Recordemos que las medidas establecidas en esa sentencia incluyen, por ejemplo, el cumplimiento de la consulta popular del Yasuní, otro de los casos en los que Yasunidos también es, ¿no es cierto?, accionante y promotor de la consulta popular. Y nuevamente, digamos, hay una violación sistemática por parte del Estado. El día de hoy se están extrayendo alrededor de 40.000 barriles ilegales de este bloque, y que este bloque también está justamente en esta zona. Por eso, precisamente, la Corte Interamericana ha establecido
que el gobierno tiene que suspender esta extracción, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay medidas a nivel internacional que estamos litigando, como también a nivel nacional, con este caso y los otros casos que están en la Corte Constitucional, para que se proteja la vida de los pueblos aislados, para que se proteja la impresionante biodiversidad única en el mundo del Yasuní. ¿Saben ustedes exactamente qué tipo de actividades lleva a cabo Rainforest con estas poblaciones? Sí, como nosotros hemos dicho, en la denuncia presentamos las pruebas en donde ellos mismos declaran que han hecho una serie de, por ejemplo, regalos en las rutas de caza de los pueblos en aislamiento, ¿no? Conjuntamente con otras personas de esta fundación extranjera está intentando, ¿no es cierto?, está contactándose ya literalmente a través de un contacto indirecto al dejar cualquier tipo de elemento en sus rutas. Recordemos que solamente ese elemento, ¿no es cierto?, puede estar contaminado con alguna enfermedad, y el simple hecho de que esté ese elemento ahí, a pesar de que no tengan un diálogo directo con esa población, podría significar ya el etnocidio de sus pueblos.